para que le demos inicio entonces a esta cuarta tutoría y tengamos en cuenta entonces varios elementos que debemos de tener presentes. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Señor. Señor. Bueno, entonces, recuerden que cuando dimos inicio entonces al desarrollo de esta tutoría, quedamos de que la primera evaluación que teníamos se va a realizar entonces en la quinta semana, estamos en la cuarta semana. Quiere decir que entonces la idea es que la siguiente clase ustedes ya tengan desarrollado en su totalidad todo el taller práctico de Word, el del procesador de texto, con el fin de que entonces en la siguiente clase vamos a ir socializando uno a uno entonces el taller y qué fue lo que hizo con base a eso. Entonces la idea es hacer para la siguiente tutoría unas 3 preguntitas a cada uno y que cada uno pueda compartir la pantalla para poder que nos pueda mostrar su respectivo trabajo. ¿Queda claro eso? sí, Sí, señor. De acuerdo. Entonces, el taller que ustedes desarrollaron de Excel, básicamente es este que están viendo en la pantalla. Y básicamente entonces hablaba de que se debían de crear una hoja de elementos, una de grupos, una de entrada y otra de salida. Este es uno de los talleres entonces que subieron a la plataforma, en el cual pues básicamente entonces habían unos elementos y esos elementos tenían unos datos, tenía el código o la referencia del elemento, el nombre, el stock mínimo, la cantidad, la unidad de medida, el valor unitario, el valor total, eh, el porcentaje del IVA, el valor total incluido el IVA, el grupo al cual pertenece, la fecha de la compra y básicamente si era entonces el tipo de movimiento que tenía y este elemento entonces pues la idea era tener 30 datos. Tenía el grupo de elementos, ¿sí? Tenían las entradas y tenían las salidas. Entonces, este componente que hay aquí, en el numeral, básicamente en el numeral 9, entonces me dice que en la hoja de entrada llamado impuesto, pues se debe crear una lista de validación. Y esa lista de validación básicamente estaba con respecto a la parte del impuesto. Este componente de impuesto o las listas de validación, resulta que las validaciones en Excel básicamente me permiten que yo pueda decirle a Excel que en una celda solo pueda registrar una información que yo necesito. Si usted ve, todas las celdas que hoy tiene Excel, básicamente, digamos, tienen establecido que yo pueda digitar cualquier tipo de información, números, letras, caracteres especiales y cualquier otro tipo de información que me va a permitir que yo pueda registrar allí. Las validaciones me permiten entonces que Excel me pueda decir que solamente puedo registrar un tipo de información. Y antes de hacerlo de las validaciones, entonces recuerdan que creo que habíamos hablado de algo de unas operaciones matemáticas básicas. Esas operaciones matemáticas básicas tienen unos operadores matemáticos que básicamente es la suma, la resta, la multiplicación, la división y el de la potencia. Entonces, esto es la suma, esto es resta
esto es multiplicación, esto es división y esto es potencia. Y si lo vamos a realizar con una operación, habíamos dicho que las fórmulas iniciaban con igual. Entonces, si yo le digo 1 más 2, pudiera decirle 1 menos 2, pudiera decirle 1 multiplicado por 2, pudiera decirle 1 dividido 2 y pudiera decirle entonces a Excel igual a 1, más bien digitémosle 2, elevado a la potencia 3. Me daría 8. Entonces digamos que estos son los operadores matemáticos y aquí estarían representados con cada una de las fórmulas que hay. También habíamos dicho algo y es que si yo tenía estos números aquí, 3, 4 y 5, y supongas aquí que tenga el número 2, entonces ustedes iban a averiguar cómo hacía para multiplicar esto por esto y que el resultado quedara aquí, esto por esto y que el resultado quedara aquí, esto por esto y que el resultado quedara aquí. Es decir, 2 por 1, 2, aquí en vez del 1 debería estar el 2, 2 por 2, 4, en vez del 2 el 4, 2 por 3, 6, en vez del 3 el 6, 2 por 4, 8, en vez del 4, 8 y 2 por 5, 10, en vez del 5, un 10. ¿Cómo solucionaron ese? Profe, Sí. pues no sé si haya varias maneras de realizarlo, pero digamos, yo colocaría igual el 1 y el por y esto seleccionaba todo y ya arrastraremos con el resto. ¿Dónde colocaría el igual? Ahí en el 1, Aquí, entonces coloco igual, ¿sí? el 1 y después por y selecciono la celda. Y ya, y le doy enter. Ajá, Listo. ¿Y ahí qué hago? ¿Arrastro cuál? De aquí para abajo. sí. Ah, no, no arrastraba, se llama mal. No, por uno. Ah, bueno. Lo No, hacía, porque no. lo hacía manual y uno por uno. Ajá, sí. Bueno, ¿quién más? Cogí la fórmula con F4. O sea que entonces hacía lo mismo aquí y aquí le colocaba F4. ¿Así o no? Sí, podría ser. Sí, y lo arrastro. Pero todos me dan 2. ¿Quién más lo hizo? ¿Quién más lo hizo? Yo no lo hice, la verdad es esa. Bueno, entonces resulta que este ejercicio básicamente se soluciona con copiar y pegar. Entonces, yo me ubico aquí en el número 2, le doy control C, copiar, vengo y marco estos elementos de acá hasta acá, le doy clic derecho del mouse, le digo pegado especial y en pegado especial le digo que la operación matemática que voy a hacer es a multiplicar y le doy a aceptar. Y efectivamente aquí queda el 2, queda el 4, queda el 6, queda el 8 y queda el 10. Esa es entonces la fórmula para poder hacer eso. Aquí me queda sin ninguna fórmula, igual pues no habíamos dicho que aquí debería quedar la fórmula. Aquí lo que estábamos diciendo básicamente era que quedara un resultado como tal dentro de esto. ¿Claro está allí? Pequeño. De acuerdo. Entonces, hay otro componente para las validaciones en Excel que tiene que ver con los rangos o los nombres de los rangos. ¿Qué es un nombre de un rango? Es poder coger varias celdas y darles un nombre, o varias columnas y darles un nombre.
Por lo general, pues yo puedo tener o una parte de unas celdas seleccionadas y a ese rango yo le podría dar un nombre. Entonces, el ejemplo de la validación es la siguiente. Supóngase que entonces yo tengo aquí en la validación, voy a tener un IVA. Entonces yo tengo el IVA del 10%, tengo un IVA del 12%, tengo un IVA del 15% y tengo un IVA del 19%. Yo le voy a decir a Excel, vea, estas celdas que hay aquí, yo necesito que me las coloque como un rango, pero con un nombre. Entonces yo me vengo aquí y si usted ve en la parte superior izquierda donde estoy posicionado, ese elemento se llama cuadro de nombres. Yo me ubico allí y le voy a decir que ese cuadro se va a llamar IVA y le doy Enter. Cuando le doy Enter, mire que aquí dice IVA y estos elementos hacen referencia a esto. Quiere decir que si yo vengo y selecciono aquí, aquí me aparece el IVA. Cuando yo lo selecciono, me aparecen estos 4 elementos seleccionados. Como ya tengo este rango de nombres aquí, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo me voy a parar aquí donde está de color amarillo y lo que le voy a decir a Excel es lo siguiente. La validación está por datos, validación datos. Esta validación datos, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo, bueno, configure este elemento que hay aquí. ¿Y con qué lo voy a configurar? Le voy a decir que ese elemento es una lista de datos. Cuando me cuadro aquí en el origen, yo le voy a dar F3 con el teclado y él me trae todos los nombres que yo tenga definidos en Excel. Yo le voy a decir, traiga mi nombre que se llama IVA y le doy a aceptar. Él me dice, el origen de datos está en un rango que se llama IVA y le doy a aceptar. Automáticamente la validación me aparece aquí y me dice, venga, usted ya tiene esa validación de datos. ¿A qué corresponde esa validación de datos? Aparecen a estos datos que usted tiene aquí. Si selecciono esto, aquí me aparece como un número entero. Yo tengo que darle un formato de porcentaje para poder que este elemento me aparezca acá. Entonces puede ser que yo seleccione el 15%, puede ser que seleccione el 19%. Esa es una forma de utilizar la validación. Pero resulta que esta forma de utilizar la validación tiene un riesgo, y es cuál, que si alguien llega aquí y me elimina estos datos, pues básicamente si yo vengo aquí, me desaparecen unos datos, me queda este que fue el único que no eliminé. Igual si me lo eliminan, ¿qué es lo que sucede? Desaparecen los elementos y ya no voy a tener datos como tal. Ese es el riesgo que podría correr entonces si alguien me elimina esto. Esta es una forma de hacer una validación. ¿Cuál es la otra forma de hacer la validación? Yo le voy a decir a Excel, venga, Excel, lo que necesito entonces es, coja este dato que hay aquí y véngase a datos, venga aquí a este componente de validación de datos y le voy a decir, esto es una lista de datos, pero lo voy a registrar aquí. Le voy a decir, vea, eso es 10%, punto y coma, 12%, punto y coma, 15%, punto y coma, y 19%. Tengo los mismos valores y le doy a aceptar. Cuando vengo aquí, entonces los valores me van a aparecer. Mire que aquí está apareciendo 10, 12, 15 y 19. Algo sucedió. Vamos a mirar qué fue lo que pasó. Entonces yo me vengo aquí a validación de datos y efectivamente, si usted ve, entre el 15 y el 19% se me olvidó registrarle el punto y coma y le doy a aceptar. Entonces, si yo veo acá, aquí está el 10%, aquí está el 19%. ¿De dónde sale que las listas estén separadas con estos? Básicamente, resulta que el computador en inicio y en panel de control hay un componente que básicamente se llama configuración regional. Esa configuración regional es la que tiene que ver con todos los elementos que yo tengo dentro de mi computador. En configuración regional está entonces, ¿cómo quiere usted que aparezcan los formatos? Entonces me dice, usted quiere que la fecha corta esté de esta forma, la fecha larga esté de esta forma, etc. Profe, qué pena. ¿Sí? No sé si soy solo yo, pero no estoy viendo nada. De acuerdo, ya vuelvo a compartir la pantalla. Gracias.
viendo nada. Apenas termino. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí, ahora sí, profe. Listo. Mucho mejor. Entonces, habíamos dicho que yo me venía por inicio y panel de control. Y en panel de control hay una opción que se llama configuración regional y de idioma. En esa configuración regional y de idioma, el primer elemento que me aparece básicamente es, digamos, los formatos de fecha. Y dentro de formato de fecha hay una parte que se llama una configuración adicional. Esa configuración adicional tiene establecido, primero, cómo se van a representar los números en mi computador. Me dice cuál es el símbolo decimal. Aquí el símbolo decimal que yo tengo es coma. Puede ser que en otros equipos esté configurado como el símbolo decimal, punto y coma. ¿Cuántos dígitos decimales voy a mostrar? 2. ¿Cuál es el separador de los miles? Es punto. ¿Cómo es el número de los dígitos por grupo? Es decir, de a cada 3 dígitos, que esto es lo que nos enseñaron hace mucho tiempo, donde decía unidad, decena, centena y punto que indica mil, unidad, decena, centena, que es lo que nos permite visualizar los números de tal forma que los podamos entender cuando los veamos. El símbolo de los valores negativos, un menos. El formato de los números negativos, menos. Mire que está o entre paréntesis o un menos con un espacio, o el menos a la derecha y el menos a la derecha con un espacio. Mostrar ceros a la izquierda, 0,7, o puede ser que yo los muestre sin símbolos de cero cuando usted aparezca con este elemento. Separadores de lista, que es lo que estamos viendo. Mire que aquí me aparece punto y coma. Yo puedo tener punto y coma o la coma. Por eso en muchos equipos, y puede ser que en los equipos que ustedes tengan, esos separadores de lista que estábamos viendo ahora cuando estábamos separando el 10%, punto y coma, 12%, en mi computador está configurado para el punto y coma, que es lo que me está mostrando aquí. Pero puede ser de que cuando ustedes lo hagan en sus equipos, puede ser que aparezca con coma. ¿Cómo me doy cuenta? Ahora les explico cómo me doy cuenta si están con separadores de punto y coma o no. Una de las formas es venir aquí a panel de control y validar aquí si aparece el separador de listas con coma o con punto y coma. ¿Qué sistema de medida tengo? El sistema de medida por defecto que tenemos para Colombia es el sistema métrico, que es el que me ayuda a las unidades básicas que tenemos. El sistema métrico decimal en Colombia, la unidad de medida base es ¿cuál? El peso, ¿Cuál? el peso, ¿no? ¿Cuál? El peso, colombiano. Unidad de medida. Sí, la unidad de medida del sistema métrico decimal. No sé. ¿Quién da más? Decímetro. Listo. Entonces, del sistema métrico decimal es el metro. Listo. Hacia abajo, ¿qué se debe continuar? Metro, Centímetros. decímetro, centímetro y milímetro. ¿Y hacia arriba qué sigue? Decímetros, decímetros, decámetros. Sí. ¿Qué más? Entonces, la unidad de medida base del sistema métrico decimal es el metro. Y ahí hacia abajo sigue el decímetro, centímetro y milímetro. Y hacia arriba sigue decámetro, hectómetro, kilómetro y miriámetro. Esas son entonces las medidas que tenemos nosotros en nuestro país, pero resulta que aquí en el sistema de medida que tiene el computador viene con el de Estados Unidos. ¿Qué sucede si yo lo cambio por el de Estados Unidos? Pues ya no van a ser ese elemento de la unidad base, sino que van a ser pulgadas, van a ser pies, yardas, etc. Y las medidas que utilice sobre este sistema de medida me va a empezar a afectar en mi computador si lo cambio, para cuando tengo entonces documentos para imprimir,
en los cuales yo tengo unas unidades que son en centímetros. Entonces puede ser que yo haya definido arriba 3 centímetros, izquierda 3, derecha 3 y abajo 2. Como son centímetros, recuerden que ese es el espacio. ¿Qué sucede si la cambio entonces a pulgadas? 3 pulgadas es mucho más que 3 centímetros. ¿Una pulgada son cuántos centímetros? ¿Cuánto? 2.5. Listo. Entonces quiere decir que si utilizo 3 pulgadas porque le cambié la medida, serían como 7 centímetros y medio. Entonces voy a tener un elemento diferente. Entonces, estos elementos que yo defino en mi computador, que están en la parte de configuración regional, afectan todos los programas que yo tenga instalado. Word, Excel, PowerPoint, Access y todos los elementos. En moneda también me establece cuáles son los símbolos que yo voy a utilizar, positivos, negativos, cuál es el símbolo de la moneda que yo tengo aquí, cuál es el formato de la moneda positivo, negativo, cuál es el símbolo decimal, cuánto es el número de decimales. En la hora, entonces también me permite definir cómo lo voy a tener en una hora corta o en una hora. Y en la fecha, entonces me dice cómo voy a tener cada uno de estos elementos. Y me dice que el calendario básicamente va desde 1930 a 2029. Si usted ve aquí hay básicamente 99 años. No hay 100 años porque el sistema utiliza el concepto de que usted registra, por ejemplo en Excel, las 2 cifras del año y básicamente él entiende qué tipo de año está. Si aquí ves en 100 años, 1930-2030, cuando usted digite el año 30 en el computador, él no va a saber entonces si es 1930 o 2030. Y lógicamente cada que básicamente está cambiando de año, pues él va aumentando estos elementos como tal. Tiene una parte importante y es que me dice, ¿cuál es el primer día de la semana? Aquí el primer día de la semana puede ser domingo, puede ser lunes, martes, miércoles, dependiendo el tipo de elemento que usted haya seleccionado. ¿Para qué se utiliza? Básicamente se utiliza para hacer cálculos de nómina y para saber a partir de cuándo es que es el día hábil acá. Entonces puede ser de que su día hábil sea a partir del lunes y puede ser que ese sea entonces el inicio de los días que se empiezan a contar básicamente en las empresas. Entonces, ¿alguna pregunta con esto? Señor. Sí, y en cuanto a si uno le da, digamos, un ejemplo, elegir el día de la semana, por ejemplo, miércoles, las fechas como tal del día no se verían afectadas al usted moverle el día. No, no, porque usted lo que le está diciendo es, venga, en su trabajo, ¿cuál es el primer día de la semana? Digamos que básicamente lo que usted está configurando ahí es como el primer día en el cual usted inicia como la labor. Inclusive esta configuración de esta primer día de inicio lo utiliza también el Outlook para la parte del calendario. Pero el resto no me afecta nada. Que me afecte la fecha de computador, no. Yo lo único que le estoy diciendo es cuál es el primer día de la semana con el cual usted básicamente está iniciando. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias. Bueno. Bueno, entonces volvemos al ejemplo que teníamos de el Excel. ¿Están viendo mi pantalla de Excel? Ya la vemos. Señor. Bueno, entonces, mire que cuando definimos esa validación, que yo vine aquí a este componente, le dije validación de datos, estos separadores aquí son los que tienen punto y coma. ¿Qué sucede si yo hubiera utilizado la coma? Porque yo no sabía realmente cuál era el separador de este componente, ¿sí? Aquí va el símbolo de porcentaje, coma, y aquí vamos a suponer que digito también la coma. Y le doy a aceptar. Cuando yo vengo aquí, mire que todos aparecen en una sola línea. Como todos aparecen en una sola línea, entonces eso me indica, y la primera impresión que me da es que ese no es el separador de las listas. Y ahí no puedo hacer ninguna operación matemática. Si yo le digo a Excel, coja al 4 y multiplíquelo por lo que hay aquí, él me dice que me da un número valor. Cosa diferente de lo que sí tengo aquí. Por ejemplo, si yo tengo un 4 y le digo, vea, señor Excel, coja esto y multiplíquelo por el valor que hay aquí, me da .76. Si yo viniera aquí, cambiara eso y le dijera que es el 10,
automáticamente todos estos datos van empezando a cambiar. Tengo que modificar este entonces, me vuelvo nuevamente a datos y en validación, validación de datos, le digo, venga, el separador de listas es punto y coma para cada uno de los elementos que yo tengo aquí. Y aceptar, y vienen y se organizan entonces todos los elementos que básicamente yo tengo aquí. Cualquiera de las dos validaciones es viable y yo la puedo utilizar para cada uno de los elementos que hay allí. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la validación de datos? No, profe. Siempre yo pregunto, siempre entonces va a dar punto, 0 punto y el resultado, o eso depende, digamos, de la cantidad que yo le coloque para hacer la multiplicación. Sí, claro. Recuerden que, por ejemplo, aquí tengo 4, pero si yo le coloco 40.000, esta cifra va a crecer. Porque recuerden que lo que yo estoy multiplicando aquí es este 40.000 básicamente con ese 10%. Entonces, eso es lo que me permite básicamente definir eso. Si mi cifra es muy grande, pues lógico, el número va a aparecer mucho más grande. Pero si mi cifra es pequeña, el valor que me va a aparecer aquí como resultado es pequeño. O sea que, Profe, señor, pero esos datos del IVA tienen que quedar ahí o se pueden ocultar, porque por ejemplo a mí me dio la opción de ocultarlos, pues sin tener necesidad de borrarlos. ¿y cómo los O ocultó? le di arriba en la E, ¿Sí? arriba, clic contrario, ¿Sí? No, Zelda. Ocultar. ocultar, sí. Listo. Igual pudiera ser lo que yo le estaba diciendo, listo. Supóngase que alguien vino y entonces amplió este componente y vino y lo borró. Sí, o sea, de una u otra forma, en Excel existe otra forma de proteger este cuento, porque igual queda viable de que yo lo pueda ocultar o que lo pueda bloquear para que nadie me lo modifique. Porque es que resulta que cuando yo tengo esos elementos, digamos que aquí en entrada yo tengo que hacer la validación. Entonces supóngase que yo lo voy a hacer aquí y yo voy a colocar entonces los IVAs que tengo aquí. Entonces aquí tengo unos IVAs. Vamos a mirar qué IVAs tenemos aquí. Y vamos a decirle a Excel que... Entonces aquí tenemos tres IVAs. 12, 16 y 50%. Les voy a decirle a Excel, vean. Voy a crear la validación aquí. Le voy a decir, voy a tener un 12%, voy a tener un 50% y voy a tener un 10%, que son los que hay aquí. Entonces voy a crear la validación aquí. Entonces yo voy a borrar este dato que hay aquí. Voy a decir Excel. Validación de datos. Lista. Y le voy a decir que el origen de los datos va a estar aquí. Mira que no nombre ningún rango. También lo puedo venir a seleccionar y le doy a aceptar. Vengo aquí y efectivamente entonces aquí está mi IVA, ¿sí? Y tiene un elemento bastante interesante y es que yo puedo copiar y pegar de aquí hacia abajo. Es decir, yo puedo venir y decirle a Excel, copie esto y péguelo aquí hacia abajo, ¿sí? ¿Qué le voy a decir? Yo voy a empezar a seleccionar. Aquí tiene un 12, aquí tiene un 50, aquí tiene un 10, aquí tiene un 12, aquí tiene un 50, aquí tiene otro 50 y supóngase que para no repetir tanto, pues yo los copio y los pego de aquí hacia abajo. Entonces, de una u otra forma, yo lo que estoy haciendo básicamente es creando la validación. Ahora, aquí hay algo interesante y es, ¿qué sucede cuando yo registro? Aquí digito una información que no está dentro de la validación, yo le doy 99%. Él me dice, venga, un momentico, ese valor no coincide con la restricción desde el valor de la validación. Entonces me puede decir, entonces aquí tengo un error. Si yo quisiera validar de una forma mucho más adecuada ese dato que hay allí, yo podría venir aquí donde dice validación, validación de datos. Si usted ve aquí validación de datos, tiene la primera pestaña que se llama configuración y hay otra pestaña que se llama mensaje de entrada. ¿Qué es el mensaje de entrada?
es el que le va a aparecer al usuario cuando va a empezar a registrar información. Yo le puedo colocar título, registro. Y aquí en el mensaje le puedo decir, seleccione un dato de la lista. Y la otra pestaña que se llama mensaje de error, entonces yo le puedo decir, venga, no, deténgame eso ahí porque la persona registró algo que no era. Y el título le voy a decir error. Y aquí en el mensaje le voy a decir, debe seleccionar un elemento de la lista creada. Y le doy a aceptar. Mira que aquí básicamente me empieza a aparecer ya el título, me dice registro, seleccione una de las del dato de la celda, pero si yo le registro 999 y le doy enter, me dice, ojo, usted debe seleccionar un elemento de la lista creada. Digo, entonces el señor aquí lo que tiene básicamente es una cosa diferente, yo debo de seleccionar, eso no es lo que hay aquí. Entonces, esos dos componentes de configuración de la entrada y el error me permiten, cuando yo voy a hacer una hoja de cálculo para otra persona que es el que tiene que registrar la información, pues que sepa qué es lo que tiene que seleccionar. Puede ser que la persona se quedó ahí registrándole 66, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 y se quedó porque se bloqueó. Él no supo que realmente era lo que tenía que seleccionar. Además, nunca leemos. Entonces puede ser que la persona no le dio el mensaje y por eso le está ocasionando esos problemas. ¿Claro está allí? Señor. Bueno. Entonces, el taller también me decía que en la hoja de entrada también tenía que hacer esa validación. Igual, tiene algo característico y es que en hoja de entrada y en hoja de salida, si lo necesito aquí, ¿sí? Igual aquí ya está. Venga, miremos cómo lo colocaron aquí. Entonces aquí que me dijeron, sí, ya, eso está en el K6 a K7, K3, K7. Entonces vamos a ver cómo quedó aquí. En salida, 16. Es una lista y me dice que esa lista está aquí. Ojo lo que hay aquí, ¿sí? Mira el dato que hay aquí, me está diciendo, venga, ¿dónde es que está esta validación de datos? Entonces me está diciendo, esa validación está desde K3 a K7, que son estos elementos que yo tengo aquí, de K3 a K7. Quiere decir que estos elementos desde aquí hasta acá tienen un dato que me está mostrando el componente de lo que yo tengo básicamente aquí. Entonces, ese componente me permite a mí definir varias cosas y es que yo puedo entonces tener varios datos dentro de mi lista. Pero mire que cuando yo vengo aquí a mi validación, solamente ese campo está en blanco. ¿Sí? Desde K3 a K7, entonces básicamente estaba un 12%, teníamos entonces un 50% y teníamos un 16%. Entonces mira que me empiezan a aparecer los datos. ¿Qué sucede cuando yo los elimino de aquí? Pues básicamente me empiezan a desaparecer. ¿Qué puede ser? Que yo también pueda seleccionar este elemento de entrada y lo pueda copiar desde aquí y me lo pueda llevar para este componente. ¿Sí? Tiene una gran ventaja y es que yo puedo copiar y pegar de ahí todo lo que necesite. Entonces yo lo puedo traer desde un lado o lo puedo traer desde otro lado sin ningún inconveniente. En el taller también entonces nos decía que eran 6, 8, 10, listo. En la hoja de elementos, grupos de entrada deben de tener los títulos claros. Este sería como el componente de lo que había que desarrollar entonces, básicamente en esto. Entonces recuerden que habían aquí un componente que era un stock mínimo y ese stock mínimo es la cantidad mínima que yo debo de tener de elementos para poder generar
un componente de pedido. Aquí, en este componente si era entrada o salida, yo lo que tengo que hacer es una validación de datos igual a la que hicimos allí. Entonces, ¿yo qué hago? Me vengo a datos, me vengo a validación de datos y le digo, venga, eso es una lista. ¿Y qué es lo que voy a registrar ahí? Voy a colocar que son entrada o que es una salida. Y le doy a aceptar. Entonces, mire que aquí me queda la validación, entrada o salida. Yo lo único que hago es copio y pego esto de aquí hacia abajo hasta el final de lo que yo tengo y le doy básicamente eso. Ahora sí puedo empezar a seleccionar. Esto era una entrada, esto era una salida, esto era una entrada, esto era una salida y así sucesivamente hasta que vaya al final. Entonces, Profe, señor, pero no hay una forma de hacerlo automático, pues, que no sea uno por uno. O tiene que ser sí o sí así. Pues lo que permite el sistema. sí, claro. Recuerde que si yo lo creo en blanco y dejo la celda en blanco, yo tengo que empezar a seleccionar uno a uno, porque él no me permite, a no ser de que yo decida, venga, esto es entrada y salida. Entonces el primero es una entrada, el segundo es una salida, y puede ser que copie todos estos elementos de aquí hacia abajo para poder que todos queden ahí. Pero efectivamente, si yo los tengo en blanco, pues la idea es que haya seleccionado de ahí para abajo, de uno en uno, qué es lo que está sucediendo con él. O si todos son de entrada, pues yo lo único que hago es copiar este mismo dato de aquí hacia abajo. Y él me admite que todos sean entradas o que todos sean salidas. ¿Sí? Eso básicamente sería. ¿Alguna pregunta con respecto a este taller? ¿Todos trabajaron en él? ¿Hubo algún inconveniente? ¿Algo que no entendieron? No, profe. De acuerdo. Entonces vamos a mirar el segundo taller. Ese segundo taller habla con respecto a los clientes. Y esos clientes tienen un elemento y es que se deben de digitar entonces la cédula, el NID, el nombre, la dirección, el teléfono y la fecha de vinculación y una antigüedad. Entonces, ¿están viendo mi pantalla allí? Sí, profe. Ok. Entonces, yo aquí tengo los clientes y básicamente lo que tengo es entonces unas cédulas. Voy a cambiarle un poquitico este color a esto. Tengo entonces la cédula, tengo el nombre, tengo una dirección, tengo un teléfono y tengo una fecha de vinculación. Esa fecha de vinculación lo que hace es registrar desde qué época está entonces mi cliente allí. Y según el ejercicio que estábamos desarrollando y lo que nos dice el taller, básicamente me dice que la antigüedad debe estar calculada y presentada en años. ¿Cómo hago para hacer ese componente de que esto me quede representado en años? Pues de la siguiente forma. Supóngase que tenemos entonces la fecha de hoy, que estamos a 07/05 del 2020. Y supóngase, vamos a coger una fecha de las que hay aquí arriba, 05/07 del 2015. Entonces, ¿usted recuerda cómo se restan estas dos fechas? Recuerden que estas fechas están dadas por día a día, mes y año. ¿Cómo se restan dos fechas? No, profe. ¿Qué restan? No, pro, ni idea. Oiga, no, pues entonces Con la- pasaron ustedes no por es con la fórmula Díaz. ¿o qué? No es con la fórmula Díaz. ¿Cómo la hace manualmente? Supóngase que esto está escrito en papel. ¿Cómo la resta? Vamos a colocarle esto 14. ¿Cómo restan eso? Que recuerden, 7 menos 14, ¿cuánto da? Sí, que ¿Cuánto? -7. No, señor.
Entonces recuerde que como este señor aquí no tiene los suficientes días para restarle a este, viene aquí donde el señor de enseguida y le dice, présteme. ¿Cuánto le presta él aquí? 1, ¿Un qué? una unidad. Sí, ¿y esa unidad es qué? Un día. Un mes. ¿Cómo que un día? Hola. Un mes. ¿Un mes son cuántos días? 30. 30 más 7, 37. Ahora sí, 37 menos 14, ¿cuánto da? No me coloquen el resto de los dedos. Da 23. 23 días. Quiere decir que este señor que le prestó un mes a este otro quedó en 4 meses. 4 meses menos 7 tampoco está. Viene aquí a que le preste este señor y le preste aquí ¿cuánto? Un año. ¿Un año cuántos meses tiene? 12. 12 más 4 que aquí son 16. Ahora sí, 16 menos 7 ¿cuánto da? 9. Y este quedó en 2019. Entonces sí, 2019 menos 2015 quiere decir que da 4 años. Entonces, mire que esto me va a dar 4 años, 9 meses y 23 días. Esa, digamos, sería básicamente la fecha, el cálculo que se realizaría si tuviera que hacerse manualmente. Pero resulta que el sistema tiene varias formas de realizar este tipo de elementos. En Excel hay una función que se llama hoy. Esa función que se llama hoy, lo único que hace es traerme la fecha de hoy del sistema. Si usted ve aquí, él me trae entonces hoy y me dice que hoy estamos a 7 de mayo del 2020. Y yo pudiera decirle a Excel, venga, esta fecha de hoy, que es la más alta, réstele esta fecha de este señor, que es del 0705. Me dice que tiene 1768 días. Y ese 1768 días, si yo cojo eso y lo divido entre 365, quiere decir que me dice que tiene 4.84 años, que básicamente es lo que me está diciendo aquí. Entonces, este elemento que yo tengo aquí es el cálculo que el sistema me estaría dando. Hay una función que se llama fecha que también me permite realizar ese tipo de restas. También es válido y yo lo puedo utilizar también para eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si usted ve la función que hay aquí, me dice, es una fórmula matemática que coge igual a hoy, abre y cierra paréntesis, resta esta fecha que tiene aquí de vinculación y lo divide entre 365. Mire que aquí hay un elemento interesante y es, yo primero tengo que hacer la resta de las dos fechas, de la de hoy menos la fecha de vinculación, y ese resultado sí lo divido entre 365. ¿Qué sucede si yo no coloco sus paréntesis para que primero reste y después divida? Pues básicamente lo que va a hacer él es que lo primero que va a hacer es que me va a dividir esta primera fecha que yo tengo aquí entre 365 y ese resultado me le va a restar la fecha de hoy. Si yo hago eso, me dice que este señor tiene una antigüedad de 43.857 años. Y es ilógico, porque si el señor venía del año 2000 al 2020 serían 20 años más o menos. Quiere decir que esa fórmula que yo tengo aquí tiene un error. ¿Tiene un error debido a qué? A que yo primero debo de hacer la resta de las dos fechas y ese número de días que me están dando allí, sí lo puedo restar entre 365. Cuando hago la fórmula con esta resta y lo divido entre 365, digamos que la fórmula tiene de cierta forma una distorsión. ¿Cuál es esa distorsión? Que como yo lo estoy dividiendo entre 365, pues voy a tener un elemento que no me va a poder dar y es el que tiene que ver con los días, con los años bisiestos. Como lo estoy dividiendo en 365, que es un promedio general para los 20 años, en este caso de antigüedad de este señor, los años bisiestos no los estoy teniendo en cuenta. Debería de tenerlos en cuenta. Entonces, ahí digamos que hay una distorsión de que puede ser un más o menos dígitas, pero tampoco es una distorsión muy alta. ¿Hay preguntas hasta allí? No, pues, Bueno, ahora sí viene entonces este otro elemento que es el que tiene que ver con el descuento. El ejercicio nos establecía lo siguiente, me dice, venga, vea. Entonces,
para este elemento que hay aquí de la clientes, si el descuento que hay que hacerle es, si básicamente la antigüedad es mayor de 8 años, démele un descuento. ¿Cómo calculo eso? Entonces, Excel tiene una función que es una función condicional. Y esa función condicional realiza lo siguiente. Me dice, vean. Me está diciendo, si esta antigüedad que hay aquí es mayor a 8, entonces dele un descuento del 6,5%. Entonces yo le voy a decir, bueno, recuerda que las funciones en Excel yo las puedo sacar desde aquí, donde dice insertar función, o puedo venir a fórmulas y en fórmulas están todos los grupos de funciones. Está el mismo componente que aquí que se llama insertar función, está el de autosuma, recientes, financiera, lógicas, texto, fecha, búsqueda. La que voy a utilizar es una fórmula condicional o una fórmula lógica. Entonces yo puedo venir aquí y vengo entonces donde están las lógicas. Me dice, aquí está la función del sí. Todas las funciones de Excel traen entonces unas variables. Esas variables tienen un componente de unos valores o unas variables que están como de color negrilla, por ejemplo, prueba lógica, y ese elemento quiere decir que es obligatorio. ¿Yo qué le voy a decir? Vea, si esto que hay aquí es mayor que 8, ¿qué es lo que me está diciendo el ejercicio? Si es mayor que 8, es decir, si esa prueba que hay aquí es verdadera, colóquele 6,5%. Pero si eso es falso, es decir, si es lo que hay aquí no es mayor que eso, colóquele 0%, que es el descuento, y le doy a aceptar. Me da 0,065, debo de formatearlo, vengo aquí y le digo ajusteme esto como un porcentaje, me lo redondea a 7 y le coloco entonces una cifrita decimal para que me coloque 6,5. Esa fórmula que yo hice aquí con este condicional es coja esta antigüedad, si eso es mayor que 8, colóquele 6,5, de lo contrario, colóquele 0. ¿Yo qué le voy a decir? Cópieme esta fórmula aquí hacia abajo. Y básicamente me está diciendo, claro, a todos los que sean, este que no es mayor que 8 tiene 0, ¿sí? Este que tiene 0,6 es 0, este que tiene 1,7 es 0, el resto está, bueno, este también tiene 0, el resto sí básicamente están definidos por este componente que hay aquí. ¿Claro está allí? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? Ese mayor, ¿cómo lo sacó? El mayor. Después de eso. El mayor, recuerda que está aquí a un lado del shift en el teclado. ¿Mayor qué? Entonces no es sino digitarlo ahí y mayor qué. Ya. Bueno. ¿Hay más preguntas? Sí, yo tengo una, profe. Cuénteme. Pregunta mi ignorancia. En donde dice antigüedad, después de la coma, por ejemplo, en 70.3, esos decimales .3 hacen referencia a qué antigüedad, a qué tiempo de antigüedad. Porque, por ejemplo, ¿sí? ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, ¿qué? En el primer ejemplo dice 20 años, porque uno lo entiende como 20, pero el .4, ¿qué significaría? Bueno. La coma 4. Recuerde que aquí porque lo dejamos con decimales, pero realmente, pues esto debería estar sin decimales. A usted cuando, por ejemplo, le preguntan su edad, entonces usted dice, yo tengo 40, usted nunca dice tengo 48,7, porque usted es .7 no sabe qué es .7, ¿sí? Y es claro, resulta que cuando yo hago estas dos restas, y vamos a hacerlo aquí, yo le voy a decir a Excel, bueno, vea, colóqueme hoy, y vamos a determinar qué es eso. Y le voy a decir, vea señor, coja esto menos esta fecha. Me dice que son 7.432 días. Y yo le voy a decir a Excel, escoja esto y divídalo entre 365.
me dice que me da 20.36, inclusive esto es menos, ¿sí? ¿Qué es 20,361,644? Igual, si yo le sigo colocando más decimales aquí, pues más decimales me irán a aparecer. Entonces, entre más decimales yo le coloque, pues más me irán a aparecer. Ahora sí, si yo le digo a Excel, venga, coja 20 y multiplíquelo por 365, quiere decir que me da 7.300 días. Entonces, yo cojo este 7.432, que fue el resultado que me dio de ese cuento, y le resto los 20, quiere decir que son 132 días. 132 días, si usted hace el cálculo y divide esto entre 30, le va a decir que son 4,4 meses. Quiere decir que efectivamente lo que usted está viendo aquí, bueno, esto va a ver un poquito redondeado. Si usted está viendo aquí, esto me daría 20 años con 4 meses. A eso se refiere el punto 4 en el cálculo que estamos desarrollando aquí, en lo que estamos mirando. ¿Sí? ¿Es claro la explicación? Sí, señor, ya me quedó bastante claro. Muchas gracias, profesor. Lo que pasa es que, digamos, la antigüedad, y si usted ve la antigüedad de los clientes, en la antigüedad de los clientes debería aparecer así, redondeado, básicamente, sin ninguna cifra decimal, que es lo que en muchas ocasiones empieza a ir distorsionando. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Adicional. Profe, entonces al momento de realizar el taller se puede dejar así pues redondeado. Sí, claro, sí. Vale. Yo lo puedo dejar redondeado y que no me muestre sino básicamente qué es lo que me interesa realmente o qué es lo que le interesa a uno en última. Pues que la fórmula esté aplicada correctamente y que el resultado que hay allí, pues básicamente, digamos, obedezca al que uno espera o al que uno tiene allí. Eso es lo que básicamente uno esperaría dentro de eso. El taller, ¿no ¿hay alguna otra pregunta allí? Bueno, el numeral 4 que hay del taller, del segundo taller, habla de que en la hoja de entrada, en las columnas cantidad y valor total, se debe de crear un formato condicional donde se coloque el fondo de un color rojo para aquellas cantidades donde existan menos de 8. Y en valor total, el fondo verde si el valor total es mayor de 250.000. Entonces, estamos diciendo que es en entrada. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, vamos a colocarle un fondo diferente. Listo. Entonces me está diciendo, en entrada, en las cantidades, vamos a colocar un formato condicional para donde haya mayores cantidades de 8. Aquí hay que cambiarlo porque lógicamente no nos va a dar el resultado porque aquí todas las cantidades básicamente que usted ve están entonces por 100, 250, 700, 700, o sea, son unidades. Y vamos a decirle que las que estén por debajo de 200 no les coloque el formato que está diciendo aquí, que le coloquen entonces un color rojo para las cantidades que estén por debajo de 100. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Yo voy a seleccionar todo esto que hay acá y le voy a decir formato condicional. El formato condicional está en inicio y está aquí. Entonces me dice, vea, ¿qué es lo que usted necesita crear? Entonces me dice, voy a resaltar unas celdas, resaltar las reglas de las celdas. Entonces le voy a decir, las que sean mayores o menores que. Te lo voy a decir, la que sea menor que. Le voy a decir, la que sea menor a 200. Entonces, el relleno que él me está dejando es rojo claro y con un texto rojo oscuro. Yo aquí pudiera modificarlo y pudiera decirle, venga, no, yo necesito que básicamente me coloque en negrilla y de un color rojo esos datos. El relleno voy a dejarlo sin color y le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Él viene y valida. Ah, sí, este es menor que 200. Sí. 100, 100. Si yo tuviese aquí uno de 200, lógicamente no cumpliría la regla porque no es menor que 200, es igual a 200. Pero si tengo un 199, sí me cumple la norma y me lo coloca así.
¿Para qué utilizo los valores condicionales? Los valores condicionales los utilizo para cuando tengo muchos datos y necesito que me los resalte para poder yo evidenciar qué es lo que está sucediendo. Supóngase que usted tiene un inventario de 30.000 ítems y ese inventario de 30.000 ítems, como son muchos, pues yo tengo que tratar de evidenciar algunas cifras. Esas cifras pueden ser, márqueme todas las cantidades que sean negativas. En un inventario se asume de que no pueden existir cantidades negativas. O puede ser que márqueme donde la cantidad es cero, pero realmente que tenga algún valor. Eso me permite también evidenciar varias fallas que pueda tener en mi ejercicio. Entonces, vamos a suponer que entonces lo vamos a colocar de fondo de color verde, que es lo que me dice aquí. Entonces me dice el fondo verde si el valor es mayor a 250.000, que digamos aquí si me va a cumplir. Yo lo que hago es marcar todo el rango y puedo venir entonces aquí y le voy a decir, le resalte las celdas donde es mayor que ¿qué? Que 200.000. Digito 200.000 y vengo y le digo aquí, relléneme eso básicamente con un color verde, el número que me lo deje igual, fuente está de esta forma y le doy a aceptar. ¿Sí? Cuando le doy a aceptar, él viene y me dice, ¿cuál es mayor a 200.000? Ah, pues tengo estos, y básicamente eso es lo que me permite hacer un formato condicional. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, profe. Ok. El numeral 5 me dice, en la hoja de entrada hay que crear en la parte superior de la hoja, encima de los encabezados de las columnas, una función que se llama subtotales por cantidades y valores unitarios y totales, utilizando la función subtotales. Ojo que aquí entonces hay dos elementos. Primero me dice que encima, entonces yo tengo que venir e insertar encima. Tenga en cuenta que totales me aparece, subtotales me aparece aquí. Ojo, es diferente a lo que me están exigiendo en el taller. El taller me dice subtotales y es una función. Y esto es un menú donde me dice subtotal. Es diferente. La una está en plural y la que me están exigiendo, la que me está exigiendo está en plural y aquí está en singular, subtotal. Que también vamos a ver unos ejercicios con esto. Entonces me están diciendo, bueno, vean. Véngase en entrada en la parte superior donde están básicamente cantidad y valores unitarios. Entonces voy a venir aquí a entrada en cantidad y valores unitarios. Y creo un subtotal. Entonces yo le voy a decir, bueno, subtotales igual a subtotales, abro un paréntesis, y automáticamente me aparecen estos elementos. ¿Qué me dice? Puedo utilizar el 1 para que me haga un promedio, el 2 contar, 3 contará, 4 máximo, 5 mínimo, 6 producto, 7 desviación, 8 desviación estándar, 9 suma, 10 varianza estándar, 10 varianza típica y vuelve y empieza nuevamente 101, 102, 103. La diferencia entre este 1 y este 101 básicamente es que este primero no tiene en cuenta las celdas que están en blanco y el otro sí tiene las celdas que están en blanco para cuando voy a hacer un cálculo matemático. Voy a hacerle Excel. Ahí en esa cantidad yo necesito entonces que usted me haga una suma. Si yo le doy doble clic, mire que automáticamente él me coloca aquí el número 9. Yo le voy a decir punto y coma y vengo y marco todo lo que hay de aquí hacia abajo hasta el final de este. Cuando vengo hasta aquí al final, cierro mi paréntesis aquí y le doy a aceptar. Él efectivamente, ¿qué fue lo que hizo? Si yo vengo aquí me dice, usted lo único que hizo fue sumar estos elementos de aquí hacia abajo. Voy a decirle que eso lo voy a colocar como un formato de número, pero sin decimales. Como más, le voy a decir mejor formato de celdas. Vengo aquí a número, le digo que es número, pero que me coloque el separador de miles. Me dice que tengo 13.399 cantidades aquí. Como me está diciendo el ejercicio que yo lo veo de colocar en cantidades, valores unitarios y totales, pues digamos que yo ya puedo utilizar entonces copiar esa función. Vengo aquí, me dice valores unitarios y vengo aquí y me digo el valor total y lo selecciono aquí. Entonces, ¿para qué me va a servir estos subtotales? Resulta que Excel maneja un componente que se llama los filtros. ¿Qué son los filtros? Que yo pueda seleccionar información para poder resumirla
¿Y cómo hago para utilizar esos filtros? Yo vengo y selecciono estos encabezados que hay aquí y estando aquí en datos hay un componente que se llama filtro, le doy clic y él automáticamente me crea estos elementos en cada una de las columnas. Yo le voy a decir, venga, resúmame aquí, básicamente, por ejemplo, por leche en polvo, que es lo que tengo. Quizá usted solamente tiene uno. Mire que automáticamente estos subtotales suman solo lo que yo tenga filtrado, ¿sí? Miremos un elemento que se repita. Lentejas, creo. Vamos a mirar. No. Vamos a sacarlo más rápido aquí. Vamos a ver cuáles se repiten de aquí. Muy sencillo. Yo lo que hago es copiar y pegar todo esto por aquí. Vengo y le digo, Excel, quíteme de ahí. ¿Cuántos duplicados hay? No sé, no hay valores duplicados. Entonces quiere decir que aquí no hay. Vamos a colocar entonces, vamos a volver a seleccionar esto para nuestro ejercicio y vamos a volverlo a pegar aquí y aquí. Y ahí sí vamos a decirle entonces, bueno, como yo copié y pegué de hacia abajo y quedaron más celdas, mire que aquí me está diciendo que subtotales solo está hasta aquí y hace falta que ese subtotales básicamente quede arrastrado hasta el final de donde están básicamente mis datos para poder que esto coja todos los datos que hay allí. Copio esto, lo pego aquí y lo pego aquí. Ahora sí vengo y le digo aquí, bueno, muéstrenme por ejemplo en las verjas cuántos hay. Dice, si usted tiene 100 unidades, que darle 300 a este dato y a este. Para eso utilizo estos subtotales. Cuando mis elementos son muchos, supóngase que usted está hablando entonces de unas entradas de un año, y esas entradas de un año corresponden a todos los movimientos de los 12 meses, que muy posiblemente pudieran ser, no sé, 500.000 filas, 600.000. Pues cuando usted tiene entonces ese tipo de datos, pues el filtro básicamente le permite hacer eso. O pudiera yo decirle, venga, no, muéstreme entonces, por ejemplo, cuáles están en fechas de compra. Entonces aquí, por ejemplo, me dice, vea, muéstrame que se compró en mayo. Y automáticamente solo me va a filtrar lo que yo tengo y me totaliza con estos subtotales y la función que tenemos acá, lo que yo básicamente estaba realizando, ¿sí? O si mis valores entonces están. Mire que aquí hay una oportunidad y es, yo puedo ordenar o filtrar también por color. Yo le puedo decir, fíltreme los que están de color verde. Y ese color verde son los que son superiores a 200.000. Y mire que básicamente él lo que hace es que me filtra este componente. Entonces, cada uno de esos elementos yo los pudiera utilizar. También de la misma forma en las cantidades. Fíltrame donde está el color rojo y solo me va a filtrar entonces los elementos que yo necesito. ¿Preguntas hasta aquí? No, pero todo muy claro. Bueno, entonces, el ejercicio continúa con lo siguiente. Me dice, en la hoja de entradas ya hicimos entonces los encabezados de los subtotales. Ahora me dice, venga, utilice de la categoría de estadísticas las funciones máximo, mínimo y hágalas al comienzo de la hoja, utilizando las columnas cantidad y valor unitario, entonces en máximos y mínimos. Entonces yo me vengo aquí a la hoja de entrada. Como es en la parte superior, yo tengo que insertar entonces dos filas. Entonces le digo clic derecho, le digo insérteme una fila, clic derecho, insérteme otra fila. Entonces aquí voy a colocar máximo y voy a colocar mínimo. Entonces, como me está diciendo el ejercicio que debo de colocar máximos y mínimos para las cantidades, máximos y mínimos para la cantidad y valor unitario. Entonces me vengo aquí en entrada, me ubico aquí entonces en cantidad, le quito el filtro y le voy a decir aquí, como es máximo, entonces yo vengo aquí a f de x o me puedo venir aquí a fórmulas y empezar a mirar dónde están las estadísticas, ¿sí?
Entonces me dice que aquí hay trigonométricas, lógicas, fecha y hora, recientes, financieras, y aquí están más funciones. Entonces me dice que están las estadísticas y vengo y busco aquí, entonces, ¿dónde está máximo? Entonces está max y está max A. Max me dice que es, básicamente, devuelve el valor máximo de una lista de valores, omite los valores lógicos y el texto. Entonces yo le voy a decir aquí, ¿cuáles son los valores que necesito? Le doy clic aquí, me vengo y selecciono aquí todos los datos hasta el final y le doy a aceptar. Me dice, el valor máximo que hay de aquí para abajo es 900. Inclusive lo podría verificar con este filtro que hay aquí, porque él me ordena de menor a mayor y efectivamente el valor máximo son 900. El valor mínimo, vamos a insertarlo por aquí. Le voy a decirle, venga, yo voy a buscar una función estadística que básicamente se llama el valor min. Si yo estoy posicionado ahí y le doy la M, él automáticamente se desplaza hacia donde está y yo podría decirle valor mínimo. Él me dice, ¿cuáles son los datos? Yo voy a decirle, márqueme estos datos que tengo aquí, aquí hacia abajo, y este será el valor mínimo que yo tengo aquí y le doy a aceptar. Entonces me dice que el valor mínimo son 100 y el valor máximo es este. Como ya los tengo aquí, yo lo único que hago es copiarlo y puedo llevarlo para este o puedo llevarlo para este. Cualquiera de los elementos que yo tenga aquí son válidos. Puede ser de que yo esto le coloque un formato de moneda a estos de aquí, básicamente. Clic derecho, formato de celdas, vengo y le doy moneda, sí, me lo deje con 2 decimales y le doy a aceptar. ¿Sí? Entonces, ese es el que tiene que ver entonces con las funciones estadísticas máximos y mínimos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, ¿los otros tienen alguna pregunta? Señor. Listo. Señor. Entonces, ustedes como son tan juiciosos, me van a consultar ahí en internet, los que tengan la posibilidad de consultar, me van a consultar qué es DTF. ¿Listos? Vamos a dar entonces 5 minuticos para que consulten ahí qué es DTF. Profe, es una tasa de interés calculada como un promedio ponderado semanal por monto de las tasas promedio de capacitación diarias de los CDTs a 90 días. ¿Y qué traduce DTF? Es que depósito a término fijo. Sí, señor. Entonces, el DTF lo calcula básicamente ¿están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. Listo. Te resulta que el DTF, que es el depósito a término fijo, y que es un interés que se calcula básicamente, se calcula semanalmente con las variaciones que han tenido algunos componentes económicos dentro del país, y es el elemento que me empieza a fijar las tasas de interés para los bancos de segundo piso. El Banco de la República es un banco entonces de primer piso que no hace créditos a las personas ni atiende a público para el componente de créditos, pero sí es el elemento que me permite regular en Colombia todo lo que tiene que ver con la parte del manejo de las tasas de interés. Por eso es que
cada vez que entonces el sector gobierno se reúne y los grandes gurús financieros de la empresa, del Banco de la República se unen, pues básicamente es para empezar a tomar decisiones con respecto a cómo va a ser el comportamiento de las tasas de interés. Entonces ellos calculan una tasa de interés que la llaman el DTF y que básicamente está dada para decirle a los bancos, venga señor banco, esta es la tasa que usted debe tener como referente para empezar a realizar sus créditos, pero resulta que sus créditos, señor banco, no pueden estar por encima de una tasa de usura, que la tasa de usura es el valor máximo con el cual muchos bancos pueden irse hasta allí. Entonces, el Banco de la República lo que hace básicamente es colocar un techo, que es la tasa máxima de usura, pero también coloca el piso, que son los componentes de los DTF, en los cuales se empiezan a variar. Entonces, muchos bancos lo que hacen es calcular, con base en la parte del DTF, cómo es el componente de lo que debe de funcionar. Creo que hace como una semana el Banco de la República, por las reuniones que han tenido y por los problemas de la pandemia, pues digamos que han disminuido en unos puntos el SDTF. Y a hoy básicamente ese DTF está en 4,52. Ese componente de DTF de 4,52 es un cálculo efectivo anual. Quiere decir que el interés, básicamente, digamos redondeándolo un poco, sería coger ese 4,52 y dividirlo entre 12. Ese sería más o menos el cálculo de lo que nos daría, del cuánto sería el interés mensual. Es decir, que estaríamos hablando de 4,52 dividido 12, quiere decir que el interés es del 0,3766. Ese DTF más unos puntos es lo que calcula básicamente el sector financiero, es decir, los bancos. Las tasas de interés del sector financiero a hoy están en cuánto? Para, por ejemplo, tarjetas de crédito. Bueno, pues, ¿Está en cuánto? Pues yo sé que todos manejan plata en efectivo y no manejan tarjeta de crédito, pero sí deben de conocer cuánto está hoy la tasa de interés de las tarjetas de crédito. ¿A cuánto está el interés? Al 28,48. 28,48 de efectivo anual dividido 12, quiere decir que está como al 2,3 y alguito. Quiere decir, entonces, ese 2,3 de una u otra forma, básicamente entonces es lo que me va a mostrar el banco, lo que tengo que hacer. Entonces, aquí en esta hoja hay un componente entonces de algunos elementos estadísticos que básicamente me empiezan a mostrar tasas de interés del sector financiero, ¿sí? Esas tasas de interés entonces está toda la parte del IBR, el TIP, están las tasas de políticas de interés, está el LIBOR, que es una tasa de interés internacional, y ahí están entonces todos los componentes básicamente que me permiten establecer o tomar todas las referencias que a hoy tienen entonces cada uno de los elementos que tiene el componente financiero. Volvamos entonces al taller. ¿Están viendo mi pantalla? Señor. Listo. Ahí sí. sí, profe, sí. Bueno. Entonces,
me quedan varias dudas. Yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como más de 10 conectados. Pero solo han preguntado como dos y siempre preguntan los mismos. ¿Los demás tienen alguna duda? Profesor. Señor. No, profe. Bueno, les voy a insertar una hoja nueva aquí. Y esa hoja nueva, yo la voy a llamar préstamo. Ese préstamo, le voy a decir a Excel, vean, yo voy a utilizar entonces una hoja en la cual voy a calcular un valor de un préstamo, el interés. Voy a decirle entonces cuánto es el número de cuotas de ese préstamo. Y aquí voy a empezar a decir, vea, este es el número de la cuota, este es el valor, cuánto es el valor de la cuota, cuánto es el valor del interés, cuánto estoy abonando a capital y cuánto es el saldo que debería tener. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo voy a realizar lo siguiente. Yo le voy a decir a Excel, yo voy a prestar 5 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le doy clic sobre él, le doy clic derecho, vengo y le digo en formato de celdas, digo colóquemelo como moneda, con 0 decimales, el símbolo pesos y le doy a aceptar. ¿Qué interés voy a utilizar? Voy a utilizar entonces el 2,3%. Y le voy a decir que lo voy a prestar a 36 meses. Aquí le voy a decir a Excel algo y es, venga, entonces yo necesito que aquí para abajo me diga la cuota 1, la cuota 2, la cuota 3, la cuota 4. Como son 36 cuotas, entonces yo le voy a decir a Excel, venga, márqueme de aquí para abajo algo, hasta donde no sé. Y aquí en inicio hay un componente que se llama rellenar. Hasta acá. Yo le voy a decir, relléneme unas series. De ahí hacia abajo, con incrementos de 1 en 1. Es decir, que me incremente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero debo de tener aquí unas cifras que me inician con esos elementos principales de 1, 2, 3, 4. Y le voy a decir que el límite va a ser hasta el número 36 y le doy a aceptar. Cuando hago eso, básicamente Excel lo que está haciendo es que viene y me rellena todo eso hasta el 36, independiente de lo que yo tenía marcado más de ahí hacia abajo, pero solo el límite se va hasta donde yo le dije, hasta el número 36. Voy a decirle, el valor que yo voy a tener aquí en primera instancia es igual a estos 5 millones que hay aquí y le doy enter. Eso es lo que hizo básicamente, se trasladó este valor que tiene aquí y me lo colocó aquí. ¿Cuál es el valor de la cuota? Aquí voy a utilizar entonces un componente que básicamente es una función y esa función es una función financiera. Le voy a dar clic aquí donde dice f de x, vengo y selecciono aquí dentro de las categorías la función, el grupo de las financieras y la función se llama pago. Esa función que se llama pago, cuando la encuentro le doy a aceptar y aquí hay un componente que es ¿cuál es la tasa del interés? Es este 2,3% que es el que tengo aquí. ¿Cuántos son los periodos o el número de cuotas? Son 36. ¿Cuánto es el valor actual de lo que yo voy a prestar? Como es un dinero que me van a entregar a mí y yo efectivamente ese dinero lo que quedo es debiéndolo, entonces yo le voy a decir va a ser menos estos 5 millones de pesos que yo tengo aquí. Valor futuro y el tipo, por el momento no lo vamos a utilizar. El valor futuro se utiliza cuando usted de un préstamo, usted dice, venga, yo voy a hacer una cuota o voy a hacer un abono futuro en diciembre del siguiente año. Y lo que hacen en muchos sector financiero es que como usted lo que va a abonar esa cantidad por allá digamos en el siguiente año, pero ese valor yo lo tengo que traer, como es un valor futuro, lo tengo que traer a un valor presente para poder disminuir en una cantidad de elementos y saber a hoy efectivamente cuánto dinero sería el que usted me estaría abonando con eso que me está diciendo que me lo va a abonar
en diciembre del siguiente año. Por el momento no lo vamos a utilizar, entonces tenemos la tasa, el interés, el número de cuotas y cuánto es el valor. ¿Por qué es negativo? Porque es un dinero que yo en últimas termino debiendo. Le doy a aceptar y me dice su cuota mensual, porque él me calcula un interés fijo con un número de cuotas fijo. El valor de la cuota que usted va a cancelar de ese préstamo básicamente es de 205.738 pesos. Entonces, este elemento, ¿cuánto es el interés? Ah, venga, el interés que yo voy a pagar es igual a estos 5 millones de pesos, lo voy a multiplicar por este interés que hay aquí. Me dice, el interés que estoy pagando es de 115.000. ¿Cuánto estoy abonando a capital? Pues estoy abonando a capital lo siguiente. Este valor de la cuota menos el interés. Recuerde que este valor de la cuota tiene interés y el abono capital. Por eso yo entonces valor del interés y cuánto está abonando capital. Ahora, ¿cuánto tengo de saldo? Antes el saldo básicamente es, coja estos 5 millones y réstenle lo que efectivamente usted está abonando a capital. Quiere decir que este es el valor del saldo. Aquí, resulta que como es una cuota fija, si yo cojo y empiezo y copio esto de aquí hacia abajo, pues por aquí ya se me empiezan a presentar una serie de errores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que corregir. Como es la misma cuota, entonces yo tengo que, con esta fórmula, empezar a hacer lo siguiente. Como estos parámetros van a ser los mismos, yo los tengo que fijar. Eso es lo que se llama entonces una referencia absoluta en Excel. ¿Cómo los fijo? Yo me ubico aquí, en la barra de fórmulas, en B3, que básicamente es el interés, me paro ahí y le doy F4 una sola vez. Me selecciono aquí en B4 y le doy F4 una sola vez y aquí en B2 y le doy F4 una sola vez. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a fijar estos tres valores para cuando los copie y los pegue aquí hacia abajo, estos hagan referencia a lo mismo y mis valores no cambien como lo hizo ahora cuando copié y pegué la fórmula. Quiere decir que si yo copio y pego aquí hacia abajo, el valor sigue siendo el mismo. Entonces, como son 36 cuotas, yo lo único que tengo que hacer es arrastrar hasta 36, que van a ser el número de las cuotas, y ahí ya quedó fijo básicamente lo que yo estoy entonces calculando para la cuota, son 205.000. Este elemento que tengo aquí, como lo estoy multiplicando por este 2.3%, que es el interés, ese elemento sí tendría que fijarlo. Estos 5 millones no, porque recuerde que esto debe ir empezando a disminuir. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Ah, venga, aquí al B3 y deme el F4 y le doy Enter. Quiere decir que yo puedo arrastrar esta fórmula de aquí hacia abajo. ¿Por qué me da el cálculo 0? Porque recuerde que yo aquí todavía no tengo ningún valor calculado. Una vez yo calcule este valor de esta celda, pues este elemento se va a empezar a nutrir aquí. ¿Cuánto es el abono a capital? Como es una resta de este elemento menos esto, básicamente, yo le doy doble clic, ¿sí? Y mire que este valor sigue siendo el mismo. Claro, es que aquí todavía no he calculado nada. Y aquí, en esta segunda cuota, le voy a decir, ah, venga, el valor que hay ahí es el saldo de la cuota anterior, es decir, de lo que me quedó en la cuota número 1, que es este valor que hay aquí. Y ahí sí puedo empezar entonces a correr esto de aquí hacia abajo, ¿sí? Me dan 0 porque todavía no he calculado esto, y aquí vengo y le doy doble clic y copio todo este componente de aquí hacia abajo. Automáticamente entonces se deben de quedar llenas todas las celdas. Quiere decir que en la cuota 36 me tiene que dar un elemento de 0 en el saldo. ¿Cuánto efectivamente terminé pagando en intereses? Ah, pues si yo me ubico aquí y me vengo a autosuma, él me dice, lo que usted pagó de esos intereses a esos 36 años, esos 36 meses, perdón, fue 2.406.000. ¿Y cuánto terminó abonando a capital? Los 5 millones que usted había prestado. Claro, está acá. Sí, señor. Bueno, entonces, como esto es un interés y usted ya averiguó, por ejemplo, un componente de DTF y ese DTF le estaba diciendo que es un interés que se calcula semanal, pero ese interés semanal yo debo llevarlo a un interés mensual. Quiere decir que ese 4.32 que estábamos diciendo ahora es como si yo cogiera ese elemento y lo dividiera entre 12, ¿sí? Entonces, hay un componente y se coloca la pantalla gris. Señor. Bueno.
Ahí la están viendo. Bueno, entonces resulta que para poder calcular ese interés efectivo mensual, el sector financiera, que es el que controla todo el sector financiero en Colombia, tiene un simulador de conversión de tasas de interés. Ese simulador de conversión de tasas de interés me permite que yo pueda convertir esas tasas efectivas anuales en efectiva mensual o diaria. Cuando yo doy clic aquí, entonces le puedo decir, la tasa que nos estaba mostrando el DTF a hoy era de 4.32. Y yo le voy a decir a esta página, calcúleme esa tasa efectiva, pero mensual. ¿Cuánto me está diciendo entonces que es? La tasa efectiva diaria es del 0,0116, pero la tasa efectiva mensual es del 0,3531%. Quiere decir que si yo básicamente este componente lo necesitara para calcular mi interés, entonces sucedería lo siguiente. ¿Están viendo mi pantalla allí? Sí, profe. Entonces, Sí, claro. el componente que habíamos mirado ahora, espérenme un momento. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces lo que hicimos en esa página web del banco de Superfinanciera básicamente es que me cogiera esos datos que hay allí de la tasa efectiva anual de 4,32, que era el que nos estaba mostrando ahora el portafolio, y que me lo convirtiera a la tasa de interés mensual. Si usted ve este cálculo que tenemos aquí, de coger ese 4.32 y dividirlo entre 2, se me da 0,36. Efectivamente, esa diferencia que me da entre el cálculo que hay allá de 0,351, 0,353, ¿sí? Es básicamente muy poca la diferencia, pero sí se ve una leve diferencia. Quiere decir que supóngase que a mí me hubieran prestado a esa tasa de interés ese dinero, es decir, al DTF, ¿cuánto terminaría pagando de interés? Muy poquito. Mire lo que estaría pagando. ¿Y cuánto se iría? 333.000. ¿Cuánto estaría pagando con la otra tasa de interés? 2.406.000. Entonces, mire la gran diferencia que hoy existe con este componente. Por eso muchos bancos que dicen, venga, yo le voy a prestar a usted al DTF más 8 puntos. ¿Sí? Entonces, cuando me dicen DTF más 8 puntos, básicamente yo lo que le estaría diciendo es, entonces coja ese 0,3531 y súmele 8 puntos. ¿Sí? Quiere decir que me estarían prestando efectivo anual al 8,33531. Y si cojo y hago el cálculo de esto y lo divido entre 12, quiere decir que estarían prestándome al 0,69. Es decir, un interés muy bajito. ¿Qué sucedió hace algunos años? Y creo que todos escucharon con respecto al famoso agroingreso seguro. ¿Qué sucedió con agroingreso seguro? Resulta que el agroingreso seguro básicamente lo que hizo fue coger todos los elementos de interés del sector agrario y prestarlos a unas tasas muy bajitas. En su época estábamos hablando de un DTF que estaba como a un 3%. Eso lo que hizo básicamente fue que todas las empresas grandes se volcaran a prestar dineros allá. Y como se volcaron a prestar dineros, pues empezaron a prestar muchas cantidades, entonces 200.000 millones, 300.000, etcétera. Ahí fue donde resultó entonces personajes con tierra, sin tierra, no sé qué, y empezaron
y colapsaron todo el sistema. Eso obedeció básicamente a que, digamos, se perdió realmente el foco de lo que debería haber sido ese tipo de préstamos para eso. Y pues ahí tenemos algunas consecuencias al respecto de eso. Ese interés que estaban prestando en esa época era un interés tan bajo que, por ejemplo, por 1 millón de pesos de interés usted al año pagaba 50.000 pesos. A hoy efectivamente usted no encuentra dónde le presten a esa tasa de interés. Es por eso que se vuelve delicado toda esta situación. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, profe. ¿Los demás tienen alguna pregunta? Señor, Bueno, profe, otra vez se puso gris la pantalla. sí, estoy terminando de organizar unas cosas acá.
¿Ven mi pantalla ahí? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, ustedes tenían las siguientes actividades. Aquí está entonces la tutoría que la dividimos en tres partes y era lo de los formularios heredados que usted subió y también el componente de la parte del taller práctico de Excel, que creo que este taller entonces todos muy juiciosos. Entonces queda el otro taller que es el taller que tiene que ver con el taller 2 de Excel, que es lo que acabamos de mirar. Quiere decir que ese taller estaría para que usted lo suba la siguiente semana. Recuerden entonces que ese taller que van a realizar es el que acabamos de explicar ahora, es decir, el de los clientes. Y aquí en el de los clientes, básicamente hay algo y es lo siguiente. Este taller lo vamos a desarrollar. ¿Están viendo el taller ahí? Sí, señor. Señor. Listo. Lo vamos a desarrollar y ustedes me van a investigar qué es lo que hace la función SNOT. Es decir, que desde la hasta el numeral 6, usted básicamente me va a averiguar entonces qué es la función SNOT y lo de tablas dinámicas y gráficos dinámicos lo dejamos entonces hacia la siguiente clase para que usted pueda desarrollar este ejercicio y este ejercicio del taller de Excel usted lo debe subir aquí donde dice subir taller de Excel. Recuerde que todas esas hojas que hoy estamos creando de los talleres, básicamente deben ser entonces consecuentes. Me explico. Usted primero creó la hoja de elementos, grupos, entrada y salida. Ahora usted va a crear una hoja adicional que se llama clientes. Debe de quedar en ese mismo libro. Todos deben de quedar en el mismo libro. Quiere decir que usted aquí va a subir todas las hojitas que tiene elementos, grupos, entradas, salida y ahora clientes. Y aquí está entonces otro taller que es una hoja de cálculo. Señor, ¿alguna pregunta? Sí, señor, entonces el taller 2 solo se lo montamos a la plataforma porque pues él tiene fecha hasta el próximo jueves. Sí. Se lo montamos a número 6. ¿Cómo? El taller solo se lo montamos a la plataforma entonces resuelto hasta la pregunta número 6, hasta el punto Sí. número 6. Correcto. Ah, bueno, listo, buenísimo. Listo. Y también deben de hacer entonces en otra hojita un préstamo como el que acabamos de hacer ahorita allí. ¿Ese préstamo está basado en qué? Entonces, Profe, el préstamo también ahí en el mismo libro. sí, claro, todos van a ir quedando en el mismo libro para que no pendemos archivos diferentes. Entonces me dice, suba al taller de cálculo del préstamo. Tiene que tener en cuenta que ese préstamo es de 60 millones y el interés es DTF de la semana de enero 20 a enero 24 más 8 puntos. Quiere decir que usted deberá buscar el DTF que había para esta semana, para la semana del 20 al 24. Y el número de cuotas es el 72. Quiere decir que recuerden que deben de buscar entonces en la página de Superfinanciera, en el simulador que estábamos viendo ahora, cuál es esa tasa que hay. Entonces, por ejemplo, si la tasa que usted buscó básicamente estaba en el, no sé, 5.32, estaba más alto, pues usted lo que hace básicamente es venir a validar aquí cuánto me va a dar esa tasa de interés mensual. Entonces me dice que esa tasa de interés mensual, citando ese ejemplo, por ejemplo, me va a 0,4329%. Y estamos diciendo de que ese 0.4 más el 8 puntos, ¿cuánto me daría eso de interés y cómo haría para calcularlo? Así como hicimos el ejemplo de ahora. Claro eso. Recuerde que este video queda guardado y usted lo puede consultar posterior
en la plataforma en la cual yo le dejo ahora el link para que pueda consultar todo lo que hemos visto hasta allí. ¿Queda alguna duda? ¿Los demás tienen alguna duda? Dueño. No, pero todo claro. Ok, por hoy vamos a dejar allí. Señor. Por hoy vamos a dejar entonces allí. Son ustedes muy formales. Recuerden que cualquier pregunta, por favor, me la pueden hacer al WhatsApp o me escriben algún mensaje entonces dentro de la plataforma. Por hoy vamos a dejar allí. Son ustedes muy formales. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Profe, no tiene que llamar a lista. La plataforma me deja ahorita guardado quiénes son los que me están asistiendo allí y el tiempo de conexión. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.